El Imperio Romano se constituye en uno de los más influyentes aún en nuestros días. Es así que revisaremos algunos de sus aspectos más relevantes. Contexto geográfico. Está caracterizado por ser un pueblo bélico y expansionista. Llegaron a ocupar hasta 7 millones de kilómetros cuadrados, ocupando territorios colindantes al mar Mediterráneo, la mayor parte de la actual Europa, el norte de África, Asia Menor y parte de la isla británica. Es alrededor del 395 después de Cristo que el imperio fue dividido en Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, e Imperio Romano de Oriente, o también llamado Bizantino, con capital en Constantinopla. Esto fue debido a la amplitud que había alcanzado y la necesidad de una mejor y estable administración y control de fronteras. Contexto histórico. Se distinguen tres periodos históricos de desarrollo. La monarquía, que abarca desde la fundación de Roma aproximadamente el 753 a.C. La república, constituida desde el 509 a.C. con la caída de los reyes y la descentralización del poder entre patricios y plebeyos. El imperio, el periodo comprendido desde el 27 a.C. hasta la caída del Imperio Romano de Occidente el 476 después de Cristo. Su origen está dado por una unión entre grupos latinos, sabinos y etruscos. Tenían un amplio estudio de la política con la creación de figuras aún empleadas en nuestros tiempos, como ser el Senado y el Comicio. Su ejército estaba robustecido y organizado en legiones para la infantería y la armada romana para la fuerza naval. En cuanto a la organización interna, estaba regida por diversas instituciones que forman hoy el conocido derecho romano, cuyo primer vestigio se halla en las 12 tablas. Contexto social. Era una sociedad cimentada en la jerarquía con diversos estratos en cada periodo, resaltando en común a los patricios, una clase privilegiada y considerados como los descendientes de los fundadores de Roma. Tenían derechos públicos, políticos y religiosos, y privados. Los plebeyos comprendían a hombres de escasa capacidad económica, extranjeros o esclavos liberados, y solo tenían algunos derechos de comercio y cierta representatividad. Los clientes eran hombres libres adscritos a un patricio y solo tenían derechos de patronato. Finalmente, los esclavos, que eran producto de la jerarquía estricta imperante y las propias leyes romanas, así como personas tomadas prisioneras como producto de las guerras. Estos eran objeto de comercio, mas no de derechos. Se ha hablado también de hombres porque la mujer tenía un rol de inferioridad en la sociedad romana, era excluida de las funciones públicas y tutelada de por vida por su pater familias, ya sea su padre o el esposo. Algunas, pertenecientes a la clase patricia, ejercían influencia política de manera no oficial. Adicionalmente, se demarca que tenían sólidas bases en la agricultura, la pesca, la navegación, tanto comercial como militar, y otros oficios urbanos. Contexto religioso. Se concibieron como politeístas, considerando a dioses familiares y públicos. Su tolerancia a otras religiones era amplia, adoptando incluso a dioses griegos y egipcios. Durante el imperio, el emperador también era divinizado, lo que provocó la persecución de los detractores del mismo y especialmente a los seguidores de religiones monoteístas. El 380 después de Cristo se adopta el cristianismo como única religión con el sentido de convertirla en un elemento cohesionador. A la larga, también fue gestándose un sincretismo entre las prácticas religiosas, transformando y adoptando las costumbres romanas. Por ejemplo, el cómputo del tiempo era marcado por los años de vida del emperador o las Olimpiadas, que éste pasaría a ser dado por el nacimiento de Cristo. También hubo una resignificación de los sacrificios de animales a la representación del cuerpo de Cristo y la adopción del banquete fúnebre, que consistía en el trigo, vid y olivo, por ser productos más importantes producidos para llevar a cabo una unción con el pan y el vino. La influencia romana en nuestros días aún se ve, por ejemplo, en la denominación de los meses o días. Martes, por el dios Marte, o también en marzo. Augusto, para el mes de agosto, o el dios Júpiter para el día jueves. Contexto artístico. Puede caracterizarse como ecléctico, debido a que las guerras púnicas y la emigración de griegos dieron paso a la alta influencia de su cultura a la romana, especialmente en las clases altas, y en muchos casos dio paso a la apropiación o la emulación de la misma. Se destaca que la esencia del arte era la glorificación del patrocinador o la del poder, así como la sensibilidad artística. Arquitectura. Retoman la importancia de la urbanidad de Grecia y se establece el modelo urbanístico del imperio y sus técnicas de fabricación en serie.
resolvieron problemas constructivos urbanísticos de pavimentación de caminos y carreteras, realizaron termas, puentes y acueductos. También emplearon arcos, bóvedas y columnas en sus construcciones. Usaron materiales como ser el mármol, piedras ornamentales, ladrillo cocido, cemento, madera y crearon mezclas como la opus caementicium, una especie de hormigón. Sus obras más importantes estaban dirigidas al espectáculo, con teatros, anfiteatros con estancias subterráneas, coliseos y circos. Las termas también eran un gran centro de ocio con espacios de sauna, gimnasios, salas de baño y jardines. Las basílicas, también construidas para las salas de justicia, mercados o la banca. Ellos también se enfocaron mucho en la conmemoración, de ahí vienen los arcos del triunfo en las entradas y accesos como símbolos del imperio. Artes plásticas. La tendencia al realismo era imperante y por ello al retrato. En cuanto a las esculturas, estas la mayor parte estaban ubicadas en lugares públicos y manifestaban la representación de retratos familiares, militares y de dioses. Eran muy comunes los relieves en arcos y columnas. En cuanto a la pintura y al dibujo, estos eran plasmados en retratos y murales. Usaban la técnica del fresco con predominancia y los colores más utilizados fueron el negro, el blanco, el rojo y el amarillo. Los estilos variaron en una imitación de decorados de mármoles helenos, perspectivas arquitectónicas, la representación de elementos ornamentales, escenas mitológicas o históricas, la vida cotidiana, bodegones y mosaicos. En cuanto a la escritura, la lengua imperante era el latín. Sin embargo, a la división del imperio, Occidente la mantuvo mientras que Oriente adoptó el griego desde el 620 después de Cristo. El alfabeto derivaba del griego con influencia de etruscos. Ya en el siglo I a.C. se manejaba un alfabeto similar al actual. El más antiguo escrito conservado data del siglo VI a.C., el lápiz níger. La escritura romana fue dada enteramente en letras capitales, ya sea de estilo cuadradas romanas o de estilo rústico. Son estas las bases para nuestras letras mayúsculas. Su sistema numérico también cobra relevancia, que tuvo bastantes bases sólidas en los etruscos y que aún se mantiene al día de hoy en uso. Si bien no es común, puede ser empleado en nombramiento de siglos, relojes, capítulos de libros, entre otros. Por lo que concierne a la literatura, si bien no tiene esta una estética literaria rica, es más universal y la principal influencia para otras culturas y sociedades. La literatura romana era recolectora de otras culturas, como ser la griega, la etrusca, la gala o la africana. Acorde al estilo de escritura, podemos dividirla en prosa y verso. Correspondiente a la prosa, encontramos el género de la historiografía, cuyo objeto es recopilar y describir los sucesos con una intención moralizante y con un punto de vista del autor para criticar, defender, justificar o destacar diversos aspectos. Entre los principales representantes tenemos a Julio César con la Guerra de las Galias y la Guerra Civil, que realizaba comentarios alternando con narraciones de las batallas y estrategias, o a Tito Livio en Historia de Roma desde su fundación, con 142 libros lineales que pretendían veracidad y un estilo elocuente y retórico buscando emular a la poesía. También se tiene el género de la oratoria, que estaba enfocada a la estructuración de discursos dominando la retórica, que fue cobrando mayor importancia a medida que aumentaba la libertad de expresión. Su máximo representante es Cicerón, cuyas obras tenían temas variados entre lo lingüístico, lo judicial, lo político, filosófico o epistolar. Su estilo buscaba crear vocabulario adecuado para la expresión, por lo que adaptó diferentes vocablos griegos. En cuanto al verso, tenemos al género de la épica, que narraba los elevados hechos de héroes enfrentados a las adversidades, exaltando sus valores, y sus orígenes están en las composiciones orales anónimas. Usa el hexametro dáctico griego. En cuanto a los representantes, tenemos a Livio Andrónico con La Odisea, adaptada de la obra de Homero. Virgilio también contribuye con la Eneida, con 12 libros que cuentan la travesía de Eneas para refundar Troya. Se constituye en una especie de unión entre la Odisea y la Ilíada con añadidos ideológicos y religiosos romanos. También se toma en cuenta a Ovidio con la Metamorfosis, 15 libros cronológicos de mitos griegos y romanos análogos. El género del teatro tenía esencia poética enfocada a la dramatización.
Fue un espectáculo de entretenimiento tendido más a la comedia y solo actuaban varones quienes eran caracterizados para los diversos personajes. Sus representantes tenemos a Plauto, cuyas obras tienen tramas de enredos, engaños y confusiones, aludiendo a costumbres y sucesos del día. También está Séneca, que estaba enfocado a la tragedia, introduciendo elementos sobrenaturales y horrores, que no solían dirigirse a la representación. En cuanto al género de la lírica, estos son breves poemas que aluden a la mitología. Tenían temas muy variados con enfoques personales y subjetivos y eran acompañados de la lira en su mayoría. Su métrica podía ser variante. Uno de los representantes es Horacio, con Carmina, que abarca la variedad de temas del amor, la naturaleza, la amistad y la política. El género de la elegía era acompañado con una flauta y los temas eran amorosos, tristes y desgraciados. Esta utilizaba la métrica dístico-elegiaco. Uno de sus representantes es Cátulo, con su Catulis Versonesis Libers, inspirado en sus romances con Clodia. El género de la sátira era una poesía de tipo conversacional, con temas variados, elementos de crítica mordaz con puntos de vista muy personales del autor y eran sobre diversos temas. Juvenal es un excelente representante, quien denunciaba la situación de Roma y los vicios cultivados en ella. Adquirió un carácter moralista y logró sentencias que perpetuaron en el tiempo, como el mens sana in corpore sano. Finalmente, el género de las fábulas eran retratos con moralejas protagonizados por animales. Cayo Julio Fedro fue quien adaptó las obras de Esopo y las reescribió a algunas propias. Usó un lenguaje conciso y elegante. Para finalizar, presentamos la poesía lírica de Cátulo, Vivamus mea lesbia, el capítulo 5, Gaius Valerius Catulus, recitado en latín. Vivamus mea lesbia atque amemus, rumoresque senum severiorum, omnes unius estimemus assis. Soles occidere et redire possunt, nobis, cum semel occidit brevis lux, nox est perpetua una dormienda. Dami vasia mille de indecentum, de in mille altera de in secunda centum, de in deusque altera mille de indecentum, de in cum milia multa fecerimus, conturbabimus illa nesciamus, aut nequis malus invidere possit, cum tantum sciat esse vasiorum.